Hola, ¿qué tal? Siguiendo un poco la dinámica de aprovechar las experiencias que comentan otros estudiantes de TFG e intentar sacar de ahí, de esa experiencia, información que si es de alguna forma sea de utilidad y recargarla aún más, pues vamos a ver un vídeo que se titula Cosas que debes saber para realizar un TFG, que también lo podéis disponer en YouTube. Vamos a ver un poco, a ver lo que nos cuenta esta chica, que sea de cierta utilidad, o por lo menos desde mi opinión, que pueda resultar de interés para vosotros, ¿vale? El TFG es una asignatura más, son solamente 6 créditos, así que bueno, esto lo menciono también porque muchos nos pensamos que eso es como un máster o es un no sé qué, un trabajo enorme y nos ponemos ahí a hacer cosas a lo loco cuando realmente no hace falta. Es un trabajo más. Imaginaros un trabajo de los que hacéis para otra asignatura, bien, pues exactamente lo mismo. A ver, yo aquí discrepo. No es un trabajo normal. La dinámica cambia radicalmente. O sea, estamos acostumbrados a hacer un trabajo de una temática concreto, desarrollamos las ideas de otros autores, lo tenemos que referenciar, los formatos son diferentes, los plazos son diferentes, no tenemos una investigación previa. Es cierto que hay cuatro tipos de trabajo, o cinco, depende un poco de alguna forma de la asignatura o de la rama en el cual esté uno implicado, pero a ver, no es un trabajo cualquiera, ¿eh? Ahí discrepo con respecto a lo que dice ella. Bueno, antes de comenzar con el TFG, digamos que tenéis que elegir el tutor. Es una de las funciones, ¿no? Una de las cosas, de las tareas que se tienen que hacer para llevarlo a cabo. La elección del tutor os recomiendo que la hagáis con un par de meses de antelación, 2-3 meses, respecto al año entrante. Os digo esto porque si ya en junio os vais preparando a ver quién os va a dar clases, o sea, a ver quién os va a tutorizar, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque os voy a poner un ejemplo. Digamos que hay 10 tutores y cada tutor tiene asignado como 3 o 4 alumnos, o 5 o 6. Entonces, bueno, si hay un profesor que te gusta mucho, sobre todo eso, esto va dirigido a las personas que quieren una persona en concreta. Si hay un profesor que te gusta mucho, pues te lo aseguras ya en la plaza en julio del año anterior o en agosto. De modo que cuando llegue septiembre y te tengas que matricular la asignatura, ya tengas eso zanjado. Esto lo menciono porque es verdad que hay muchas personas que lo dejan hasta el final y luego no tienen el tutor que quieren. A ver, el tutor es un tema importante. Yo diría que si no tenéis un buen feeling con el tutor, vais a tener cierta dificultad. Es muy importante, al ser un trabajo muy diferente al que estáis habituados, os va a surgir muchas dudas, os va a surgir una dinámica de interacción tutor-estudiante muy importante. No por nada, sino por una cierta necesidad vuestra. Entonces, es muy interesante lo que dice ella, de que tenéis que intentar informaros de los tutores que están, digamos, disponibles, ver las temáticas que son de alguna forma especialistas, porque la elección del tutor está ligado también con la temática. Hay tutores que están más especializados en una temática concreta con respecto a otro tema. Entonces, con tiempo, averiguar los tutores que hay disponibles, ver un poco su especialidad y dentro de todos esos criterios intentar contactar con ellos con cierto margen para que no os encontréis la problemática de no disponibilidad. Y es importante también que haya un cierto feeling entre director y estudiantes para que la comunicación sea muy fluida. ¿Vale? Una vez que te matriculas, para matricularte, tienes que rellenar 2 impresos. Por lo menos en mi caso han sido 2 impresos. El primer impreso es este que vais a ver ahora, que es un primer impreso que lo realizáis con vuestra profesora, con vuestra tutora, y nada, ya habláis un poquito del tema que vais a realizar y tal. No hace falta que sea un tema final y que esté ya todo ahí súper cerrado. ¿Por qué? Porque luego vais a rellenar otro y en ese pues ya podéis explayaros un poco más y definirlo un poquito más. Ese será al cabo de una o 2 semanas. Bueno, a las 2 semanas rellenáis el otro y ese tenéis que entregarlo vosotros mismos en secretaría. A ver, eso dependerá un poco de la universidad. El caso es que, bueno, que normalmente tenéis que hacer una propuesta. Ya he hecho previamente un vídeo en el cual se explica un poco cómo hacer. Bueno, un vídeo no, he hecho tres. En el cual, pues, enfoco la temática de hacer una propuesta de trabajo de este tipo con cierta lógica, ¿vale? Entonces os recomiendo que veáis esos vídeos y demás. Y entonces, pues nada, eso es un mero trámite. Ahora entramos en materia.
El TFG en contenido yo recomiendo que se haga según las normas de la APA. Supongo que todos sabréis lo que son las normas de la APA y que lo tendréis súper metido porque llevaréis 4 años a tope con los trabajos y con la APA. Pues bien, sí, es la mejor opción porque, bueno, te deja ya todo más o menos hecho, no tienes que pensar ¿cómo lo hago de esta manera o lo hago de esta otra? Quieras o no, muchas veces estas cosas te ayudan, sobre todo cuando tienes mucha carga de trabajo, no tener que pensar en una estructura. A ver, la nomenclatura es básica, pero a ver, es como todo. Si no queréis complicar demasiado, podéis utilizar gestores bibliográficos tipo Zotero, Mendeley o EndNote y con eso es suficiente. Os ajustáis, hacéis los ajustes oportunos y demás. También es cierto que hay que aprender a usarlos y entonces pues no todo el mundo tiene, digamos, esa capacidad o ese estilo de trabajo. Entonces, si no es vuestro caso, pues intentad afinar desde el principio con cierto criterio, ¿vale? Si vais a utilizar digamos, la nomenclatura APA, pues leéis un poco cómo se hace, los criterios y vais ya redactando con esos criterios presentes. Empiezo con introducción, cuáles son mis objetivos, bueno, los objetivos de la investigación o del trabajo y cuál es la metodología que he utilizado, si es cuantitativo, cualitativo, etc. Luego paso al cuerpo del trabajo, digamos que es donde ahí explico ya todo el trabajo, bueno, más bien, si vas a hablar del ADN, pues bueno, pues ahí explicas toda la vida del ADN, de cuándo comenzó su historia, cuándo se empezó a estudiar, los primeros avances, todo, digamos en general. Yo lo he hecho sobre un video currículum, o sea, sobre un vídeo presentación sobre mí para hacia el mundo laboral. Lo vi una buena idea. Y bueno, había comentado yo la vida del video currículum, o sea, desde cuándo existe, tal, un poco lo que he encontrado que para mí ha sido un poco difícil. Bien, y luego, bueno, ya en el tercer capítulo hablo de ya el desarrollo creativo, la preproducción, la postproducción, las inspiraciones, un poco todo general, ¿vale? Y por último ya hago una conclusión, añado referencias y anexos. A ver, yo este vídeo, la verdad es que yo no sé vosotros, tenéis muchos vídeos míos en el cual se os explica qué son los objetivos, la introducción, la metodología. Yo creo que está mucho más claro. Ella lo está enfocando más desde su propia experiencia normal. Su TFG lo enfoca desde su temática y entonces pues es una información muy sesgada, no va a resultar muy útil. Entonces os recomiendo en todo caso que os visualicéis los vídeos que he estado publicando y demás, os va a resultar mucho más útil, ¿vale? Vamos a pasar a otro vídeo, a ver si es más útil que este, porque no me ha convencido mucho. A la secretaria con unas amigas que también habían suspendido y preguntamos, ¿pasa algo si no nos matriculamos de esta asignatura en el futuro? O sea, si esperamos a matricularnos más adelante. No, sin ningún problema, cuando queráis os matriculáis. ¿No nos va a quitar de hacer nada en el futuro la carrera? No, sin problema. Bueno, pues llego a cuarto, me fui de Erasmus, me dijeron que no podía hacer el TFG de Erasmus ni tampoco podía por las asignaturas que tenía pendientes y no las podía hacer a distancia tampoco, no las podía coger en Francia, tenía que matricularme y venir a hacer los exámenes, o sea que nada, no las cogí. Y cuando llego aquí pensaba matricularme de las 3 asignaturas que tengo más el TFG, con lo cual para febrero hubiera acabado la carrera, pues no era posible. Resulta que las 3 asignaturas que tengo son básicas, con lo cual no puedo matricularme en el trabajo de fin de grado hasta que estas estén aprobadas. Y ahora me veo con esas 3 asignaturas que tengo hasta febrero y a partir de febrero con el TFG, que la verdad no sé muy bien cómo va a ser la matriculación porque como no era problema de hoy lo he dejado para mañana. A ver, yo entiendo que la burocracia para un estudiante de TFG es una traba y en este caso esta chica pues es cierto que pues le ha supuesto pues, alargar los plazos para poder desarrollar su TFG. Pero a ver, no recomiendo la visualización de este vídeo porque no va a aportar información útil. Bueno, os puede advertir un poco en el que tengáis cuidado a la hora de matricularos, a la hora de aprobar asignaturas, etcétera, etcétera, que siempre hay unos requerimientos mínimos, ¿vale? Vamos a ver si en el siguiente vídeo hay un poco más de suerte. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es, obviamente, el profesor al que vamos a elegir. Una vez que tenemos claro qué profesores podemos elegir,
pues hay que saber con cuál te queda, ¿no? O cuál prefieres. Justo hace poco con una amiga me preguntaba y yo sé básicamente 3 puntos. 1, que conociese el profesor, ya hubiese tenido clase con él o algo. 2, que me gustase la materia y que estuviese especializado en ella. Y 3, que me gustase su forma de trabajar, que fuese alguien receptivo, proactivo, que no te fuese a poner pegas para quedar. Es decir, básicamente que fuese una persona accesible. Una vez que has elegido los profesores, obviamente no vas a saber si te va a tocar, pero es bueno que vayas teniendo al menos una orientación de los temas con los que te gustaría trabajar con cada uno de ellos, sobre todo al menos las 3 primeras opciones, que son las que más posibilidades en principio vas a tener que te toquen. Cierto, como os comentaba, la elección del tutor es un paso muy importante dentro del TFG porque es un trabajo diferente. Y entonces, si no elegís bien el tutor que vais a tener, os he dicho de otra forma, si elegís bien el tutor, ya tenéis un buen porcentaje de TFG bien desarrollado, ¿vale? Para elegir el tema yo creo que lo más importante es que te apasione, que te guste. Obviamente tienes que saber algo sobre esa materia, pero lo más importante es que te emocione, porque si no te vas a aburrir muchísimo de investigar sobre eso. Yo elegí pues la comunicación política y dentro de ello realicé un argumentario para un partido político español. Es obvio, como os comenté también en un vídeo anterior, es importante que el tema os guste, os motive, porque va a ser un trabajo que va a tener sus altibajos. Y entonces dentro de esos altibajos y demás, pues necesitáis encontrar esa motivación. Entonces, a la hora de elegir el tema, tenéis que elegir un tema que sea de interés. Una vez que ya tenemos el profesor y el tema, y ya estamos seguros de que va a ser este profesor y te aprueba el tema, pues tienes que pensar qué formato vas a elegir. Hoy en día el TFG no solo tiene un único formato de una memoria de un montón de folios. De hecho, la verdad es que te reducen bastante el número de páginas que puedes entregar. Pero es que además de eso hay múltiples formatos, ya puede ser un vídeo, una entrevista, un reportaje, en mi caso unas fichas argumentarias, yo qué sé, es que hay de todo, al menos en mi carrera y en mi universidad, obviamente, pues cada universidad tiene su librillo, ¿no? Y otra cosa importante es el formato, claro. Pero bueno, eso cuando empecéis, intentar tener claro cuáles son los formatos que vais a necesitar para el TFG y tirar para adelante. De todas formas, dentro de lo que es la dinámica de TFG, lo más importante desde mi punto de vista es elegir un buen tema que os vaya a plantear una cierta novedad, que sea de interés, que tanto a vosotros os guste como también al tribunal de vuestra defensa. Entonces, si vais a elegir un tema muy habitual, que todo el mundo lo elige, cuando os toque defender el tema, pensad que el tribunal que os toque habrá escuchado posiblemente temas muy parecidos antes de vosotros. Entonces, pues, un tema igual, otro tema igual, va a ser no la mejor situación para sacar la asignatura con buena nota. Entonces, el tema es importante, que os guste y que sea original. El primer consejo que te va a dar todo el mundo es que no lo dejes para el último momento, porque piensa que a final de curso vas a tener los exámenes finales, cosas de la graduación, organizar temas varios, si trabajas pues más trabajo y además vas a decir, bien, ahora me tengo que poner con el TFG. Entonces, aunque el profesor tampoco os marque unas fechas límites, marcaroslas vosotras mismos, al menos ese es mi consejo, porque si no os vais a agobiar mucho. Claro, otro tema importante es que también lo he comentado anteriormente de otros vídeos de experiencia de otros compañeros vuestros, en el cual pues no os durmáis, es importante ir al ritmo, paso a paso, y eso os va a ayudar. Intentar no dejarlo todo en el último momento, que al final os va a costar muchísimo, ¿vale? También te recomiendo que vayas a bastantes tutorías, ya no solo por mail o por un teléfono, que intentes ir a hablar con ella cara a cara, porque es cuando más fluido puede ser la conversación y donde más te va a aportar esa persona de todo lo que sabe, y tú le vas a poder explicar mejor las ideas o cómo tienes idea de enfocar el trabajo. Sí, es evidente que la comunicación es importante. Si habéis elegido un buen tutor, que haya cierto feeling, que
y demás, pues os va a ayudar mucho a la hora de comunicaros con él, ¿vale? Y ya por último es revisar el trabajo antes de entregarlo, antes de enviarse a la profesora y obviamente antes de presentarlo. Entonces pues eso, revisarlo mucho sin tener la oportunidad y la suerte de enseñárselo a terceras personas para que lo miren desde fuera, a ver si están bien explicados y todo, pues mucho mejor. Cierto. A ver, pensar que vuestro tutor os va a revisar vuestro trabajo, pero también estará revisando trabajo de otras personas. Y entonces, pues, normalmente no está con la visión lo más transparente, llamémoslo, más clara o más limpia, y se le puede escapar algo. Entonces, es interesante que si tenéis ciertas amistades con otras personas, que recurráis a ellas, que os haga una revisión. Vosotros también hacéis revisiones constantes, porque las revisiones siempre van a, en todo caso, a dar un plus al trabajo. Entonces es recomendable hacer las revisiones. Y poco más. Este vídeo la verdad es que es mucho más interesante que los otros dos, ¿vale? Por lo menos hay una cierta información útil que os va a venir bien. Y lo dicho de siempre, si veis algún vídeo, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cuestión, recurrid a la sección de preguntas, que os intentaré responder lo antes posible y poco más, ¿vale? Sin más, hasta la próxima.